Hello, hello, gente querida. Buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche. Enviándote como siempre un felicísimo abrazo y deseándote muchas bendiciones. De verdad que me siento privilegiado y agradecido en permitirme llegar hasta ti. Este podcast lo hacemos desde el corazón, con todo el amor, con toda la satisfacción del mundo y con grandes deseos de compartirte estas historias. Quizá algunos se pregunten, ¿y cuál es la razón de este podcast? ¿Será para ganar fama? ¿Será como ganancia económica? La verdad que la razón real está muy lejos de ahí, porque a sinceridad este podcast lo hago como una catarsis, como un desahogo, como una manera de liberar la válvula del corazón, liberar de tensiones, liberar de inquietudes y a la vez en aportar algo a la comunidad. Mi nombre es Alex Sánchez Taveras y me puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y hasta en Hi-Fi. Siéntate en la confianza de escribirme, que con gusto te contestaré. Este podcast, La Esquina de Chinchi, está siendo grabado en distintos lugares. A veces lo hago desde mi casa, en otras desde el parque, a veces desde un vehículo. En fin, que el lugar es lo de menos. Lo importante es la intención de compartirte interesantes historias. Algunas de ellas muy sencillas y otras más elaboradas. Esas historias son vivencias, anécdotas y experiencias que a lo largo de mi vida he ido atravesando y ahí te comparto ciertas situaciones, ciertos sucesos, ciertos acontecimientos que de una manera u otra dejan un aprendizaje. Quiero empezar diciéndote que donde quiera que vayamos, tengamos mucho cuidado en no regar espinas, ya que en algún momento nos puede tocar volver descalzos. Recuerda que la esquina de Chinchi llega a ti gracias a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también te lo compartimos en nuestra biografía de Instagram, en YouTube. Siéntete de verdad que en la confianza de compartirme tus inquietudes y quién sabe si alguna de tus historias puedan servir de inspiración para otras personas. Permítame beberme un vasito de agua y enseguida volvemos. Hello, hello, aquí de regreso contigo. A manera de catarsis, quiero compartirte una de mis historias. Más adelante te seguiré contando otras anécdotas, otras experiencias, otras vivencias, que de una manera u otra, aun siendo historias sencillas, pueden dejarnos una gran lección, porque de hecho, en su momento lo hicieron. Esta historia acontece hace muchos años. Vamos a empezar diciendo que año 1999. Quien les habla era en aquel momento un jovencito lleno de ilusiones, llenos de sueños, que en ese momento trabajaba en una empresa de procesamiento de datos, ubicada en una zona franca de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en Santo Domingo Este. Esta empresa de capital estadounidense se dedicaba, como bien les expresé, al procesamiento de datos procedente de ciudadanos norteamericanos que solicitaban tarjetas de crédito, seguros, servicios diversos, entre otros. Ahí aprendí términos como first name, last name, date of birth, insurance, social security y cosas así. O sea, eso eran términos típicos
de lo que se vive en la vida económica de Estados Unidos. Entonces esos términos los fui aprendiendo. Y otra cosa que recuerdo también, que los estados de la Gran Unión Norteamericana tienen siglas de a dos letras, y también me aprendí eso. Yo sé, por ejemplo, que Virginia es VA, California es CA, Ohio es OH, Michigan MI, y así por el estilo. Entonces, para no darles más rodeo, te cuento que aparte del sueldo básico, nosotros ganábamos un sueldo base, aparte de eso, también ganábamos una comisión de acuerdo a los resultados en cuanto a exactitud y velocidad en la digitación. Mientras más rápido, más solicitudes tú llenabas. Y obviamente, más dinero se ganaba. Habían unos verdaderos turpenes que sobresalían por su gran desempeño y se llevaban, jugosas comisiones. El sueldo era quincenal, pero esas comisiones se pagaban cada viernes. Nosotros acostumbrábamos en ciertas ocasiones, a veces a detenernos, a comernos un sándwich, quizás hasta una cervecita. Y gracias a Dios que contábamos con transporte, dado las altas horas de la noche a las que teníamos que trabajar. Había un joven en particular, que merece el buen nombre, que ya estaba sobresaliendo y se estaba creando un hueco entre estaba llamando ya la atención de la alta directiva y lo estaban considerando para puestos de nivel superior. Por otro lado, nosotros teníamos ya supervisores que guiaban el trabajo, nos escuchaban, en fin, que en su gran mayoría eran personas de gran capacidad y de grandes valores humanos. Hay uno de ellos en particular que recuerdo por su gran bondad. Era prácticamente una persona muy sana, muy humana, a la cual le tenía una estima muy especial. Ojalá encontrármelo en algún momento para saludarlo. No voy a mencionar nombres para no comprometer la integridad de nadie. Entonces, dicho esto, vuelvo al caso del joven sobresaliente que poco a poco se estaba haciendo un lugar en el averaje, en las puntuaciones y obviamente en las ganancias económicas. Resulta que cada día uno hacía un pequeño resumen en una hojita de cómo tú seguiste tu proceso. Por ejemplo, entrada 3:15, break 5:20, regreso 5:40, parada del sistema 5:45. Es decir, que cada incidencia, cada cosa que sucedía, uno la iba anotando, pero obviamente eso tenía también un respaldo a nivel digital. Es decir, que aunque uno lo anotaba de forma analógica en una pequeña hoja, esto debía tener cierta coherencia con lo que se iba registrando en el sistema. Pues bien, dicho esto también, uno entonces, estas hojas permitían llevar un registro de la actividad de cada quien. Inicio, pausa, cierre, etc. Ya cuando se concluía la jornada, entonces uno hacía un cierre que decía end of work, algo así más o menos, porque muchos de los términos uno lo expresaba en inglés. Ese joven que le digo, poco a poco fue teniendo ciertos privilegios que le eran reservados a personas de mayor jerarquía. El joven, como bien les dije, se ganaba jugosas comisiones y poco a poco fue escalando, y ese dinero, esas ganancias, se reflejaban en su apariencia, porque
fue comprando mejor ropa, ya ustedes lo veían con mejores zapatos, ropa cara, Gucci, Prada, Balenciaga. Entonces, uno lo veía con ropa que uno decía, wow, pero ese pantalón debía costar un dinerito, wow. Y todos nos quedábamos maravillados y a la vez deseábamos ser como él. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven le gustaban mucho las fiestas, recuerdo que le gustaba mucho la salsa. Y en aquellos tiempos estaba de moda unos pantalones anchos llamados pantalones Palacio. No sé si alguien los recuerda, que eran como de pierna ancha. Parecido al de los Joe, pero de tela fina. O sea, que eran unos pantalones que se prestaban mucho para bailar salsa, porque producían un espectáculo visual impresionante. Ese joven le gustaban mucho esos pantalones, que recuerdo yo, los pantalones Palacio, camisas también de alta confección, de fina elaboración. Entonces, a su alrededor orbitaban unas cuantas chicas. Ustedes saben que siempre las palomas vuelan hacia donde hay pan. Mujeres atractivas, bien vestidas, bien arregladas, que era prácticamente la crema innata de la empresa. Ustedes ven, por ejemplo, en esas películas estadounidenses que son ambientadas en la escuela, que siempre hay de que la más popular, la reina de la fiesta, más o menos por ahí es que iba orientada lo que le estoy diciendo, los populares de la empresa, los de alto nivel. Entonces, eso generaba en algunos cierta envidia y en otros cierta admiración, porque decían, wow, quisiera ser como fulano que produce y a la vez se está ganando buenas comisiones. Hasta ahí todo bien. Un día, veo que están convocando una especie de reunión, pero era una reunión clandestina, convocada precisamente por ese joven, o sea, el joven sobresaliente, y el tema central era quejarse, oigan qué cachaza, era quejarse del manejo del supervisor que les conté inicialmente, del que yo les decía que era una persona bondadosa, bien humana, bien abierta. Y él entonces quería hacer una reunión para quejarse de él, para quejarse de sus políticas. Pero a su vez, esta reunión no era convocada directamente por él, sino que él envió unas cuantas personas a ir convocando al grupo. Recuerdo una joven que me dijo, Alex, mira que nos vamos a reunir ahorita después de las 3 para tratar tal y tal tema. Y en mi mente se produjo una gran lucha como entre el bien y el mal, así más o menos. Yo decía, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero hacer lo correcto. Y entonces, porque por un lado, ese joven tenía ya cierta jerarquía y por el otro lado, le debía fidelidad a ese supervisor que me había tratado tan bien. Por lo cual, yo en mis adentros, aunque no lo admitía conscientemente, detectaba que algo andaba mal. Entonces, lo que hice fue que me inventé ir al baño. Fui a la cámara secreta, al trono, y me tranqué. Me tranqué por largo rato, porque era un baño bastante confortable. Nunca se sintió un mal olor, o sea, sus ventiladores, su ambientador, amplio espacio. Era un baño sumamente confortable, en el cual recuerdo que a veces yo me trancaba para echar mi dormidita. Oigan qué cosa. Señores, no le digan esto a nadie. Entonces, cuando regreso, me informan que la reunión ya como que no va. La reunión se disolvió. Por lo cual en mí se produjo un gran alivio. Pero vivía siempre atento a lo que pudiera pasar. Siguieron pasando los días, los meses. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, yo percibo que el joven ya no está asistiendo. Yo dije, ojo, pero tengo mucho que no veo a fulano. Y entonces pregunto, pero nadie me sabe decir si era que estaba de vacaciones, si era que estaba de licencia.
No sé, realmente no, nadie me informó de ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa tenía transporte en autobuses, que pasaban cerca de la bomba de Lomina hasta la bomba de Lomina, pasaba por ahí. Y ahí entonces muchos abordábamos esa unidad móvil. Un día estoy sentado, perdonen señores estos ruidos, un día estoy sentado dentro del autobús esperando a que arranque, porque el autobús, por ejemplo, se paraba 10, 15, hasta 20 minutos a esperar. Y yo estoy sentado al borde de una ventana. Y entonces veo pasar esta figura delgada. Y yo dije, oh, este joven como que me parece conocido. Andaba vestido de manera muy sencilla, con ropa barata. O sea que se notaba que, que no ganaba buen dinero. Y es que no me dicen de quién se trataba, señores. Así como lo oyes. Se trataba nada más y nada menos que de aquel joven que producía grandes ganancias, que se compraba sus pantalones Palacio, su ropa cara. Era precisamente la misma persona. Y entonces yo me quedé como que, wow, qué diferencia. Ya no se le ve ese brillo. Lucía hasta sin afeitar, sin recortar. Y yo digo, wow, ¿y qué pasó? Y tenía hasta una gorrita con el logo de una empresa de comidas rápidas. Parece que estaba trabajando en ese lugar. Y entonces ahí fue que alguien me dijo, la persona que estaba a mi lado, viene y me dice, Alex, ¿tú te acuerdas de fulano? Y yo, oh, pero ese fulano, sí. Porque al estar vestido de manera tan diferente, era casi irreconocible, porque andaba sin afeitar, andaba mal recortado. Y ahí entonces me cuenta la historia. Permítame, señor, excúseme, beberme otro vasito de agua. Qué rico, fresquecita. Ok, aquí seguimos. Bueno, ese joven, entonces su historia es la siguiente. Me dicen que él fue despedido de la empresa. ¿Por qué razón? Porque, miren, para entender, debo recordarles, ustedes recuerdan esas jóvenes que andaban siempre orbitando alrededor de él, las chicas bonitas, atractivas. Resulta que ellas también, aparentemente, tenían buenas ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Él fue despedido por lo siguiente. Resulta que él, amparado en la posición que ella estaba logrando, tenía ciertos accesos al sistema. Y al tener ciertos accesos, esto te permitía incluso reportar más digitaciones. Reportar como que tú digitaste más solicitudes. Y esto obviamente repercute a tu favor en cuanto a ganancia económica. Ustedes me van entendiendo por dónde anda el asunto. Es decir, que él estaba falseando el sistema. Estaba, si por ejemplo yo digité 36 aplicaciones, por poner un ejemplo, en vez de poner 36 pongo 70. Y entonces esas me van reportando más ganancia. Y eso era precisamente lo que se destapó que él estaba haciendo. Estaba alterando los números. Miren qué cosa tan grave, señores. Entonces, como la empresa tenía un criterio como de discreción, eso no trascendió más allá. Yo me enteré fue ya por el joven que me dijo que se sabía mucho el manejo interno de la empresa, tenía acceso a cierta información, porque era una persona muy sociable que siempre vivía conversando y se enteraba de ciertas cosas. Entonces, como bien les dije, el joven estaba falseando los números. Y eso me impactó de manera tan fuerte que yo dije, wow. Yo incluso, eso me dejó pensando por muchos días. Eso hasta me quitaba un poco el sueño porque yo decía, wow, pero fulano que aparentemente que aparentemente estaba ganando tan bien, que estaba siendo considerado para posiciones mayores. Miren, o sea, era prácticamente un fraude.
una estafa. O sea, aunque no fue a mí, yo me sentí defraudado, estafado, porque yo veía en él como uno de esos superhéroes que tú quieres seguir, como esas personas a las que tú tienes como norte. Entonces yo dije, wow, eso me impactó de manera sumamente brusca. Y ahí dije, wow, ¿cómo una persona puede arruinar una oportunidad de esa magnitud? Miren cómo lo arruinó. Él que iba siendo considerado ya para otras posiciones. Miren cómo la ambición fue más allá del criterio. Y eso pasa mucho con artistas, deportistas, políticos, que ven ante sus ojos una gran oportunidad, pero que por sus ambiciones la echan a perder. Eso aconteció como más o menos entre 1999 y 2000, siendo yo un jovencito que se iniciaba en esto de la vida laboral. Pero aún hoy lo sigo recordando de forma detallada, porque impactó de tal manera que se nos desmontó un santo. Entonces, señores, esta historia es la lección de hoy. Aprovecha cuando se te dé una oportunidad. Que la ambición no te ciegue, que la ambición no te nuble los ojos. Y recuerda también, como esas chicas, no todo el que te celebra tus chistes, no todo el que te hace aleluya, no todo el que te brinca es tu amigo. Muchas veces el que te acerca a ti es para buscar algún beneficio. Cuando te ven bonito, brillosito, así con tu dinerito. Es como las palomas cuando vuelan hacia donde hay pan. Ahora, cuando te ven de cacarao, de granado y de baratao, la gente huye. Te dejan solo con mi soledad. Te dejan solito. Y ya lo he vivido, señores. En un momento de mucha crisis económica, aquellos amigos, aquellos panas, aquellos manitos, brillaban por su ausencia. Así que no te dejes nublar, no te dejes cegar la mente. Y aprovecha cada oportunidad. Si llegaste hasta aquí, estoy sumamente agradecido y te expreso mi gran agradecimiento. Muchísimas gracias y muchas bendiciones por seguir La Esquina de Chenchi, un podcast hecho para ti. Te habló tu amigo Alex Sánchez Taveras. Y recuerda que este podcast es patrocinado gracias a Galletas Angulo. Te entran por la boca y te salen por 15 pesitos. Así que nos vemos.